Por instrucción del presidente de esta comisión voy a dar lectura al artículo tal cual se propone su redacción, uno de los artículos reservados. Nos referimos al artículo 364 bis, que dice: en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical. Someto a la consideración de estas comisiones unidas este artículo tal como fue leído por la senadora Barrales. Pregunto en primer término, senador Isaías González Cuevas. Mi voto en contra porque este artículo ya fue votado en la Cámara de Diputados. Gracias, senador. Senador Armando Neira. Senador César Octavio Pedrosa Gaitán. A favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Senador Humberto Mayans Canaval. En contra porque violenta el 123 constitucional y el 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Mi voto es a favor de la modificación 364. Senador presidente Ernesto Gándaro. En contra. Mi voto es a favor de la transparencia y democracia sindical. Pregunto al senador Raúl Cervantes Andrade. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza Díaz. A favor. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. En contra. Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor de la democracia sindical. Señor presidente, le informo que tenemos un empate. 6 votos a favor de la redacción propuesta, 6 votos en contra. Siendo así, y en relación a lo estipulado en el artículo 151 del reglamento respectivo, vamos a pasar a una segunda votación, pero antes declaro otro receso de 15 minutos. Gracias. Señor presidente, ¿por qué no, si le parece? Tiene razón, perdón. Uno por uno, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces con el segundo artículo. Entonces continuamos con... Se declara nulo el levantamiento del receso. Continuamos. Está bien. Va una. Adelante, perdón. Sí, adelante. Voy a dar lectura por instrucciones del presidente a la propuesta de redacción del artículo reservado. Me referiré al artículo 365 bis, que se propone diga: las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: 1, domicilio; 2, número de registro; 3, nombre del sindicato; 4, nombre de los integrantes del comité ejecutivo; 5, fecha de vigencia del comité ejecutivo; 6, número de socios; 7, central obrera a la que pertenecen en su caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. ¿Es cuánto, presidente?
Senador Lozano, somete a votación. Sometemos a votación el artículo. El artículo 365 bis en los términos en los que fue leído por la senadora Barrales. Senador Isaías González Cuevas. Mi voto en contra porque este artículo ya también fue votado en la Cámara de Diputados. Senador Armando Neira Chávez. Senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Senador Humberto Mayans Canaval. En contra por las mismas razones. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Voto a favor por la transparencia de los contratos colectivos. Senador Presidente Ernesto Gándara. En contra y a favor de la Constitución, de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Pero en contra del artículo? En contra. Mi voto es a favor de la transparencia y democracia sindical. Senador Raúl Cervantes Andrade. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza Díaz. A favor. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la transparencia. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. En contra y a favor de la Constitución. Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor de acabar con la opacidad que tanto daña a los trabajadores. Señor Presidente, le informo que tenemos nuevamente un empate. 6 votos a favor, 6 votos en contra. Adelante, senador. Sí, nada más haciendo una aclaración sobre todo para precisión de la gente que está dando seguimiento a esta sesión. Los artículos que se están proponiendo, a menos que alguien refiera a lo contrario, son artículos que están con base en apego a la Constitución. Lo digo por ese señalamiento de que están en contra del artículo pero a favor de la Constitución, porque estar en contra del artículo y a favor de la Constitución sería aceptar este artículo, a menos que alguien señale que es inconstitucional. Y si fuera el caso, quisiéramos que lo sustentara. Con todo respeto, senadora, cada uno de los senadores tiene todo el derecho a votar y a hacer sus expresiones, y cada uno lo está haciendo según su parecer y su entendimiento de la ley y de la Constitución. Continúe en la votación. Entonces estamos empatados. Continuamos con el siguiente artículo. Estamos hablando del artículo 371. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la redacción que se propone del artículo reservado. Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán, el párrafo 9 es el que se propone modificar y dice: número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberán ser mediante voto libre, directo y secreto. Otra propuesta de modificación es el párrafo 13, época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. ¿Es cuánto, presidente? Señor Presidente. ¿Sí puede proceder, señor secretario senador Alarcón, Javier Lozano Alarcón? Sí, nada más hago la precisión que el encabezado del artículo 371 dice: los estatutos de los sindicatos contendrán, fracción 13ª, época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento, y para tales efectos se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. Lo que faltaba era el encabezado para entender a qué se estaba refiriendo la fracción 13ª. Por eso, sí, pero nada más del encabezado. En fin, bueno, procedemos a la votación. Senador Isaías González Cuevas. En contra, porque ya este artículo ya fue analizado, estudiado y votado en la Cámara de Diputados. Senador Armando Neira. En contra y porque ya nos sigan metiendo en la vida interna de los sindicatos. Senador Octavio Pedrosa.
A favor de que los trabajadores puedan votar en libertad y en secrecía y siempre a favor de la Constitución. Senador Humberto Mayans. En contra. Senadora Alejandra Barrales. A favor de la democracia al interior de los sindicatos con voto libre y secreto. Senador presidente Gándara. En contra de la redacción y al igual que todas mis compañeras y compañeros, ejerciendo mi libertad de expresión a favor de la Constitución. Mi voto es a favor de la transparencia y la democracia sindical y concretamente por el voto libre, directo y secreto de los trabajadores. Senador Raúl Cervantes. En contra de la redacción. La minuta también habla de voto universal y secreto. Senadora Sonia Mendoza. A favor. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la democracia sindical y el voto libre, directo y secreto de sus agremiados. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. En contra. Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor, porque el voto libre, directo y secreto no puede ser optativo como lo marca la minuta. Muy bien. Señor presidente, le informo que por tercera ocasión consecutiva tenemos un empate, 6 votos a favor, 6 votos en contra. Adelante, vamos a pasar a la lectura del siguiente artículo de reserva. Senadora Barrales. Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura al artículo que se propone, un artículo reservado, es el artículo 373. Se propone que diga, la directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la Asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos, se deberá entregar un resumen de esta información a cada uno de los trabajadores sindicalizados dentro de los 10 días siguientes de su periodo. La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable. En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubieran recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos en términos del artículo 371, fracción 13 de esta ley. De no existir dichos procedimientos o si agotados estos no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda el cumplimiento de dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. Es cuanto. Con su permiso, presidente. Señor senador. Sobre el artículo 373 que acaba de leer la senadora Barrales, pregunto a los senadores Isaías González Cuevas. En contra por su redacción y también porque ya fue votado en la Cámara de Diputados. Senador Armando Neira. En contra porque ya lo establece la Ley Federal del Trabajo. Senador César Octavio Pedrosa. Ya no hay reunión. A favor de la transparencia en todas las organizaciones sindicales del país. Senador Humberto Mayans. En contra, porque ya lo establece el 123 constitucional y además el Convenio Internacional número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias. Senadora Alejandra Barrales. A favor de la rendición de cuentas al interior de los sindicatos. Senador presidente Gándara. En contra de la redacción y a favor de la legalidad y de la Constitución. Mi voto es a favor de la transparencia y la democracia sindical. Senador Raúl Cervantes. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza. A favor de la redacción. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la democracia y la transparencia sindical. Senador Miguel Ángel Chico. Mi voto es en contra. Senador Raúl Gracia. A favor.
Señor presidente, le informo que tenemos nuevamente empate, 6 votos a favor y 6 votos en contra. Continuamos con la lectura del siguiente artículo en reserva. Senadora Barrales, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, procederé a dar lectura al artículo 388 que fue reservado, 388 bis, que se propone quede de la siguiente manera. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente la solicitud correspondiente que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos. La Junta de Conciliación y Arbitraje, inciso 2, la Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación, le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos nombre completo, ordenando alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, registro federal de contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberán ser hechas del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio, a más tardar el día siguiente en el que la hubiere recibido. Inciso 3. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción segunda de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presenten los servicios, así como el boletín oficial de la Junta, dentro de los 5 días siguientes, contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción. Los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje los documentos a que se refiere la fracción primera del presente artículo y en su caso podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción segunda y del primer párrafo de la fracción tercera de este artículo. Cuarto, transcurridos los 5 días de la última notificación que se hiciera en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano. Quinto, transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior o desahogada la audiencia a que se alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 24 horas siguientes dictará acuerdo en el que se señalará fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 931 de esta ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes bajo las siguientes modalidades. A. Mediante el voto libre, directo y secreto. Los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo. B. Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte del procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda "No acepto el contrato colectivo de trabajo" y un círculo a la altura de la leyenda a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.
La decisión C. La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o de los sindicatos solicitantes representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón. D. La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los trabajadores con derecho a voto. Sexto, si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria, dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o los sindicatos, dando un plazo de 10 días hábiles para concluir las pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo. Séptimo, si el resultado del recuento es contra la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como el asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes. Octavo, el procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, senadora secretaria. Senador secretario, ¿se puede someter a su votación? Con gusto, señor presidente. Sobre el artículo 388 bis, en los términos que acaba de leer la senadora Barrales, pregunto su voto. Senador Isaías González Cuevas. En primer lugar, 388 bis no aparece ni en la preferente ni en el dictamen, así que mi voto es en contra. 388 bis. Senador Armando Neira. En contra y que se cumpla la Ley Federal del Trabajo. Senador César Octavio Pedrosa. A favor de la transparencia en los sindicatos de México. Senador Humberto Mayans. En contra. Senadora Alejandra Barrales. A favor de que se tome en cuenta la opinión de los trabajadores para poder elegir a su dirigente y su contrato colectivo. Senador presidente Ernesto Gándara. En contra de la redacción y a favor de la legalidad y de la Constitución General de la República. Mi voto es a favor también de la Constitución, pero también a favor de la transparencia y la democracia sindical. Senador Raúl Cervantes Andrade. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza. A favor. Senador Zoé Robledo Aburt. A favor, porque la democracia en México sea única y sin excepciones. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. En contra. Senador Raúl Gracia. A favor. Señor presidente, le informo que tenemos nuevamente un empate, 6 votos a favor, 6 votos en contra para este artículo 388 bis. Gracias, senador. Pasamos a la lectura del siguiente artículo. La senadora secretaria Alejandra Barrales, si fuera tan amable, darle la lectura. Por instrucciones de la presidencia, daré la lectura al artículo 390, que se propone, un artículo reservado que se propone se adicione de la siguiente manera. No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 bis. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, senadora. Senador secretario Javier Lozano. Con su permiso, sobre el artículo 390, en los términos que acaba de leer la secretaria, la senadora Barrales, pregunto su voto. Senador Isaías González Cuevas. En contra, porque ya fue votado en la Cámara de Diputados. Senador Armando Neira. En contra. Senador César Octavio Pedrosa. A favor. Senador Humberto Mayans. En contra. Senadora Alejandra Barrales. A favor. Senador presidente Ernesto Gándara.
En contra y a favor de la Constitución. Mi voto es a favor de la transparencia y democracia sindical nuevamente y de la Constitución. Senador Raúl Cervantes Andrade. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza. A favor. Senador Zoe Robledo Aburto. A favor. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Senador Raúl Gracia. A favor de la transparencia. Señor presidente, le informo que tenemos nuevamente empate, 6 votos a favor, 6 votos en contra. Gracias, senador Lozano. Pasamos a la lectura del siguiente artículo en reserva. Senadora Barrales, si fuera tan amable. Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura a la propuesta de redacción de artículo reservado 391 bis. Se propone que diga: las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Es cuanto? Con su permiso, señor presidente. En los términos que acaba de leer la senadora Barrales del artículo 391 bis, pregunto a los presentes su voto. Senador Isaías González. En contra, porque ya fue analizado y votado y desechado en la Cámara de Diputados. Senador Armando Neira. En contra. Senador César Octavio Pedrosa. A favor. Senador Humberto Mayans. En contra. Senadora Alejandra Barrales. A favor. Senador Presidente Gándara. En contra de la redacción. Mi voto es a favor de la transparencia y democracia sindical. Senador Raúl Cervantes Andrade. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza. A favor. Senador Zoe Robledo Aburto. A favor de la transparencia sindical. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. En contra. Senador Raúl Gracia. A favor de que cualquier trabajador pueda conocer los derechos que le genera el contrato colectivo de trabajo correspondiente. Señor presidente, le informo que nuevamente tenemos empate, 6 votos a favor de la propuesta, 6 votos en contra. Continuamos con la, gracias senador Lozano, continuamos con la lectura del siguiente artículo reservado. Senadora Barrales, si fuera tan amable. Por instrucciones de la Presidencia procederé a dar lectura al último artículo de reserva, que es el artículo 424 bis y que se propone diga lo siguiente: las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copia de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberán estar disponibles en forma gratuita en los sitios de Internet de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Es cuanto, presidente? Con su permiso, señor presidente, conforme a lo que acaba de leer el texto la senadora Barrales del 424 bis, pregunto a los presentes su voto. Senador Isaías González Cuevas. En contra, porque ya también fue votado y desechado en la Cámara de Diputados. Senador Armando Neira. En contra. Senador César Octavio Pedrosa. A favor de la transparencia y el acceso a la información. Senador Humberto Mayans. En contra. Senadora Alejandra Barrales. A favor de la transparencia. Senador Presidente Gándara. En contra de la redacción. Mi voto es a favor de la transparencia sindical. Senador Raúl Cervantes. En contra de la redacción. Senadora Sonia Mendoza. A favor. Senador Zoe Robledo Aburto. A favor de la transparencia y el acceso a la información. Senador Miguel Ángel Chico. En contra. Senador Raúl Gracia. Como hablé muy rápido la pasada, pero ya más lenta esta vez. A favor
para que todos puedan conocer las condiciones de trabajo que marca su reglamento interior y los derechos que le genera el contrato colectivo de trabajo correspondiente. Señor presidente, le informo que por octava ocasión tenemos empate, 6 votos a favor, 6 votos en contra de la propuesta. ¿No queda, señor secretario, ningún artículo que leer en reserva? ¿No? ¿No queda ningún artículo más? Son todos artículos reservados. Siendo así, y en los términos del artículo 151 del reglamento respectivo, tendremos que someternos a una segunda votación. Por lo tanto, declaro un receso de 10 minutos. Gracias.